El 1 de febrero de 2003, el transbordador espacial Columbia estaba reingresando a la atmósfera terrestre después de una misión rutinaria de 2 semanas cuando explotó, matando a los 7 astronautas a bordo. Fue una tragedia horrible. Y a pesar de que el Columbia había sido un transbordador confiable para la exploración espacial desde los años 80, efectivamente puso fin al programa de transbordadores de la NASA, así que hoy vamos a ver cómo el transbordador espacial Columbia se desintegró a 18 veces la velocidad del sonido. El 16 de enero de 2003, el Columbia, el primer transbordador en volar, estaba en su misión rutinaria número 28. La tripulación de 7 miembros consistía en Rick Husband, comandante; Michael Anderson, comandante de carga útil; David Brown, especialista de misión; Kalpana Chawla, especialista de misión; Laurel Clark, especialista de misión; William McCool, piloto; e Ilan Ramon, especialista de carga útil de la Agencia Espacial de Israel. El Columbia era ideal para fines de investigación científica. El transbordador, que realizó su primer vuelo en 1981, voló en 28 misiones a lo largo de 22 años. Había completado más de 4.000 órbitas alrededor de la Tierra en tan solo 300 días en el espacio. Desde la explosión del Challenger, el Columbia se había convertido en el transbordador principal para el programa de investigación de la NASA, siendo utilizado en 11 de los 15 vuelos de los laboratorios Spacelab, el único vuelo espacial del módulo doble de investigación de Space Hub y todas las misiones de carga útil de microgravedad. También fue el transbordador que se utilizó para desplegar el observatorio Chandra en 1999. La misión de esta tripulación era realizar investigaciones científicas las 24 horas del día y tuvieron éxito en hacerlo, completando aproximadamente 80 experimentos durante el viaje de 16 días al espacio. Con 2 semanas de experimentos científicos a sus espaldas, el equipo a bordo del transbordador inició el viaje de regreso a casa. El 1 de febrero de 2013, la nave se precipitó hacia la Tierra desde 200.000 pies a hasta 23 veces la velocidad del sonido. Pero mientras se acercaba al Centro Espacial Kennedy, se hizo evidente que algo irregular estaba sucediendo. El control en tierra estaba recibiendo lecturas anormales de calor y presión de llantas del ala izquierda del transbordador. Luego, la tripulación y la nave desaparecieron por completo tanto de la comunicación por radio como del radar. Uno de los comunicadores de cápsula de la NASA llamó a la tripulación para hablar sobre las anomalías. El comandante del transbordador, Rick Husband, recibió el mensaje y respondió: "Recibido", antes de que la comunicación se cortara por completo. El control de misión no pudo volver a conectarse con nadie en el transbordador. Si bien es cierto que ocasionalmente durante la reentrada la comunicación con los transbordadores puede fallar temporalmente, esta vez fue diferente. La nave desapareció por completo del radar del control de misión y estelas de humo blanco llenaron el cielo, lo que significaba un desastre para el Columbia y su tripulación. Hay una vieja expresión que dice: "Dios está en los detalles". Irónicamente, a veces también se dice que el diablo está en los detalles, y ese fue ciertamente el caso el 1 de febrero de 2003 cuando el Columbia explotó. Porque por difícil que sea de creer, la causa del accidente finalmente se determinó que fue una sola pequeña sección de espuma aislante. Como el mundo sabría después, poco más de 1 minuto después del lanzamiento inicial del transbordador, pedazos de espuma aislante cayeron de la rampa del bípode, que sujetaba un tanque de combustible externo al transbordador. Mientras el transbordador era impulsado hacia arriba a unas 545 millas por hora, la espuma golpeó el ala izquierda del Columbia, dañando los paneles del escudo térmico de carbono que estaban adheridos a ella. Una vez que eso sucedió, el destino de la tripulación quedó sellado. El transbordador y sus astronautas no sufrieron ningún efecto negativo en el espacio, pero una vez que el Columbia entró en la atmósfera terrestre para su viaje de regreso, el ala ya no estaba protegida del intenso calor de la reentrada, que podía alcanzar hasta 3.000 grados Fahrenheit. El ala se desprendió, causando que el resto del transbordador se desintegrara, se incendiara y se dispersara. El mundo no se enteraría del daño al escudo térmico hasta después del desastre, pero el control de la misión lo supo casi de inmediato. El equipo en tierra sabía que se había desprendido espuma y había una opinión minoritaria de que una catástrofe era posible, por lo que era necesario hacer mayores esfuerzos para identificar la ubicación y el alcance de cualquier daño. Sin embargo, el equipo finalmente eligió un camino diferente. Sintieron que si descubrían que el Columbia no podía regresar a la Tierra debido a los daños, ellos y los astronautas enfrentarían un angustioso dilema moral. ¿Debería la tripulación regresar a la Tierra y morir en una bola de fuego durante la reentrada? ¿O debería la tripulación permanecer en órbita y morir cuando se agoten sus suministros de oxígeno? En su blog, el exgerente del proyecto del transbordador, Wayne Hale, reveló que John Harpole, director de operaciones de la misión, le dijo:
no hay nada que podamos hacer respecto a los daños en el sistema de protección térmica. Si ha sido dañado, probablemente sea mejor no saberlo. Creo que la tripulación preferiría no saberlo. En última instancia, Purple creía que sería mejor para la tripulación del Columbia tener un vuelo agradable y exitoso y morir inesperadamente durante la reentrada, que enterarse de su situación y quedarse en órbita, sabiendo que no había nada que hacer hasta que se acabara el aire. Lo que podría ser el aspecto más trágico de todo el asunto es que después del desastre, la Junta de Investigación del Accidente del Columbia determinó que el transbordador espacial Atlantis podría haberse utilizado para organizar una misión de rescate que podría haber salvado a la tripulación del Columbia. Habría sido una operación de alto riesgo y solo habría sido posible si el daño se hubiera identificado al principio de la misión y se hubieran hecho preparativos para un lanzamiento de rescate de inmediato. Nunca sabremos si un rescate así habría tenido éxito, pero sí sabemos que el curso de acción que se tomó no solo costó la vida de los astronautas a bordo del Columbia, sino que también eventualmente le costaría a la NASA todo el programa de transbordadores. Esta no fue la primera vez que se desprendió espuma en vuelos espaciales. De hecho, ya había ocurrido varias veces antes. De hecho, sucedía con tanta frecuencia que empezó a llamarse rutinariamente desprendimiento de espuma. Sin embargo, como nunca antes había causado incidentes dignos de preocupación, la mayoría de los ingenieros de la NASA descartaron el problema del desprendimiento de espuma como algo sin gran urgencia. Dicho esto, al menos hubo un gerente de ingeniería de la NASA, Don L. McCormick Jr., que le dijo a la integrante del equipo de gestión de la misión, Linda Ham, que tenía preocupaciones sobre el tema. A pesar de esto, ella le dijo que no era un problema para esta misión. Después del horrible accidente, el campo de escombros del Columbia se extendió desde el centro de Texas hasta el oeste de Luisiana. Un equipo de más de 25,000 profesionales y voluntarios buscó en un área de 2.3 millones de acres para recuperar todo lo posible que quedara del Columbia. Sin embargo, debido a la gran extensión del área y la enorme cantidad de fragmentos, todavía se siguen encontrando piezas hasta el día de hoy. De hecho, hasta 2017, 14 años después, solo se habían recuperado alrededor de 84,000 piezas o el 40% del Columbia y todavía se seguían estudiando. El accidente ocurrió casi un año y medio después de los ataques del 11 de septiembre al World Trade Center y al Pentágono. El terrorismo estaba muy presente en la mente de todos, y la idea de un fallo mecánico no fue lo primero que vino a la mente de los investigadores. Según el agente especial Michael Hillman del FBI en Dallas, era una época en la que la gente estaba preocupada por el terrorismo y no se podía descartar de inmediato. Muchos de los que participaron en la búsqueda y rescate tras el Columbia también habían recuperado y examinado los escombros en los atentados del 11 de septiembre. La agencia trabajó en estrecha colaboración con la NASA y entregó todas las pruebas a la organización una vez que se confirmó que el terrorismo no fue la causa. Después del accidente del Challenger, que resultó en la muerte de 7 astronautas apenas 16 años antes, en 1986 la NASA prometió hacerlo mejor, pero al final no pudieron cumplir esa promesa. El presupuesto de la organización se redujo a la mitad en los años 90 y la disminución de fondos solo continuó a partir de ahí. Para la administración de Bush, la NASA tenía un presupuesto muy limitado, pero aún así se esperaba que realizara misiones para mantenerse al día con el trabajo en la Estación Espacial Internacional. La organización era reacia a tomarse el tiempo para resolver los problemas. El profesor Enrique McDonald, exdirector de la NASA en California, dijo: "La mentalidad se volvió, lo volamos, tuvimos un problema, aterrizamos. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Sí, había una grieta en el panel del ala. Pero bueno, salimos bien librados. ¿Cuándo es la próxima misión?". Mientras el Congreso y la NASA se echaban la culpa mutuamente, pronto rodaron cabezas en la organización después del accidente. Despidieron a los altos mandos y Wayne Hale fue puesto en la posición de segundo al mando para las misiones restantes del transbordador. Él fue el único miembro de la NASA que se disculpó por el accidente y aceptó públicamente la culpa por la normalización de lo anormal. Él dijo: "Después del accidente, cuando estábamos reconstituyendo el equipo de gestión de la misión, mis palabras para ellos fueron: nunca, jamás vamos a decir que no hay nada que podamos hacer". Se hicieron cambios bajo la tutela de Wayne Hale cuando él asumió después del desastre del Columbia. Él fue responsable de cambiar las actitudes indiferentes que se habían infiltrado en la organización a lo largo de los años. Dije: "Lo primero que tenemos que hacer es dejar la arrogancia a un lado", dijo él en una entrevista posterior. Cualquier preocupación que le presentaban la tomaba en consideración seriamente. Se actualizaron las listas de verificación y las regulaciones de seguridad, y los vuelos restantes del transbordador fueron exitosos antes de que la flota se retirara definitivamente en 2011. Aunque el historial de seguridad de la NASA mejoró mucho desde el accidente,
La flota de transbordadores en sí estaba envejeciendo. Columbia había sido el primero en volar en 1981 y la tecnología de la flota simplemente estaba obsoleta. Después del desastre del Columbia, el panel que investigó el accidente concluyó que los transbordadores restantes debían ser reemplazados lo antes posible. Los 4 transbordadores restantes fueron enviados a museos en Nueva York, California, Florida y Virginia. Con la flota de transbordadores fuera de servicio, la NASA recurrió a ayuda externa de la mano de Elon Musk y SpaceX. Musk dijo sobre el programa de transbordadores obsoleto: estaba tratando de entender por qué no habíamos avanzado más desde Apolo. Actualmente estamos en una situación en la que ni siquiera podemos poner a una persona en la órbita baja de la Tierra. Eso realmente no concuerda con todos los demás sectores tecnológicos que existen. Según Musk, la computadora que podías comprar a principios de los años 70 ocupaba una pieza habitación entera y tenía menos capacidad de cómputo que un teléfono celular. Él cuestionó por qué la tecnología de exploración espacial no había mejorado, en su opinión, mientras que casi todos los demás sectores tecnológicos sí lo habían hecho. La NASA y los contratistas gubernamentales con los que trabajaba enfrentaban los mismos problemas de siempre: muy pocos recursos, muy poco tiempo para hacerlo y demasiado trabajo por hacer. Musk y sus inversionistas no tenían estos problemas y podían encontrar la manera más barata y segura de avanzar sin la burocracia, y se esforzaron por hacerlo. Tendremos que esperar para ver cómo resulta. Pero hoy en día, los viajes espaciales privatizados parecen ser la tendencia del futuro. En la tarde del 25 de julio del 2000, el vuelo 4590 de Air France salió del aeropuerto Charles de Gaulle en París, Francia. Con destino al aeropuerto internacional JFK, el avión supersónico Concorde terminó abruptamente su viaje en un trágico y ardiente accidente. Antes del accidente, el Concorde era considerado uno de los aviones más seguros del mundo, pero un historial impecable no sirvió de mucho tras la tragedia. Hoy exploraremos la trágica historia del Concorde, el avión comercial más rápido jamás construido. Por favor, pongan sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones de seguridad. Este video sobre el Concorde está listo para despegar. La historia del Concorde comienza con una alianza entre Francia y Gran Bretaña. En 1960, la British Aircraft Corporation y la Aerospatiale francesa unieron fuerzas para crear el avión supersónico. Francia y Gran Bretaña construyeron 20 aviones entre ambas, eligiendo el nombre Concorde. El nombre proviene de la palabra francesa que significa armonía, usado para resaltar el esfuerzo conjunto y el trabajo en equipo involucrados en la construcción de los aviones. Se volvió sinónimo de viajes aéreos supersónicos. Aunque comenzó a operar en 1969, no se volvió comercial hasta 1976. Un vuelo de París a Río en un avión supersónico puede sonar bien, pero esos boletos no eran baratos. El primer vuelo del Concorde fue de Londres a Bahrein. El segundo vuelo fue de París a Río. En sus primeros días, las aerolíneas estaban fascinadas con el Concorde. Su diseño elegante y sus altas velocidades convencieron a muchos de que sería el futuro de los viajes aéreos. Sin embargo, cambiaron de opinión rápidamente cuando vieron el precio. Resultó que los costos de construcción eran más altos de lo esperado. Este desarrollo llevó a que cada avión costara más de $20 millones en 1976. Eso equivale a unos 97 millones en dólares actuales. Bastante caro para un avión. Al menos eso es lo que pensaron algunas aerolíneas. Sin embargo, algunas aerolíneas sí compraron estos aviones caros. Luego los usaron principalmente para transportar pasajeros a través del Atlántico. No era para nada un avión lujoso, pero eso no impidió que las aerolíneas atendieran a los ricos. Un boleto de ida y vuelta de Londres a Nueva York podía costar hasta $8,000. Eso era en un buen día, especialmente porque pagar $11,000 por un boleto no era precisamente raro, pero la velocidad compensaba el alto costo de entrada. Viajar rápido a cualquier parte del mundo es uno de los muchos beneficios de volar, pero viajar más rápido que la velocidad del sonido, bueno, eso sí es una experiencia. ¿Por qué pasar 7 horas en el aire cuando puedes llegar a tu destino en la mitad del tiempo? De Londres a Nueva York en 3 horas probablemente sonaba como una gran oferta. El primer Concorde de ala delta alcanzó una velocidad máxima de 1,354 millas por hora. Eso es el doble de la velocidad del sonido, o Mach 2.04 para los que llevan la cuenta en casa. Lástima que prácticamente tenías que ser un miembro de los Rolling Stones para subirte a bordo, o ser ultra rico, al menos. Hablando de los ultra ricos y famosos, viajar en el supersónico Concorde era realmente una experiencia única. El ex empleado de British Airways, Brian Lovegrove, lo describió como ruidoso y como estar en la silla del dentista mientras ascendía a 60,000 pies. Los potentes motores hacían notar su presencia hasta que el avión se estabilizaba en el cielo. Más tarde, Lovegrove le dijo a The Atlantic: nunca te cansabas de verlo. Era un deleite verlo y escucharlo.
A pesar de volar por el aire a Mach 2 para los pasajeros, viajar a alta velocidad era bastante cómodo. Incluso Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones quedaron más que satisfechos al hacer un viaje en el Concorde. Otras celebridades como Barbra Streisand o Richard Gere solían reservar 1 o 2 vuelos transatlánticos. Mientras estaban a bordo del avión supersónico, las celebridades bebían champán y comían caviar. No hay nada como caviar y champán a 1500 millas por hora. Incluso los altos ejecutivos corporativos también se sumaron. El exdirector de ventas de British Airways, Neil Stebbing, adoraba volar en el avión. Cada vez que reservaba un vuelo, se sentía como un niño en una tienda de dulces. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ocurriera una tragedia. Como todas las grandes cosas, el brillo del Concorde comenzó a desvanecerse y con el tiempo se volvió menos popular. Las cosas llegaron a un punto crítico tras un devastador accidente el 25 de julio del 2000. La tragedia ocurrió cuando el avión comenzó a despegar de la pista del aeropuerto Charles de Gaulle. Restos de otra aeronave que había despegado solo unos momentos antes estaban esparcidos por la pista. El Concorde pasó sobre una tira de aleación de titanio, lo que provocó la ruptura de una llanta. Los restos de la llanta salieron volando y dañaron el ala izquierda. Las reverberaciones resultantes enviaron una onda de choque a través del avión, causando la ruptura del tanque de combustible número 5. Ese fue el principio del fin. El avión sufrió una falla catastrófica en el motor momentos después, cuando el motor 2 comenzó a arrojar una columna de llamas. Pudo haber sido un arco eléctrico accidental o un contacto con los motores calientes, pero el combustible que se estaba filtrando se encendió rápidamente. El avión ya iba tan rápido en la pista que no pudo abortar el despegue. Solo estuvo en el aire unos segundos. El ala izquierda, dañada por el fuego, comenzó a desintegrarse. El ala derecha inclinó el avión más de 100 grados, haciendo que la tripulación perdiera el control. El avión se estrelló, impactando contra un hotel y un restaurante en el proceso. Todos a bordo murieron en el accidente. Los 100 pasajeros, 9 miembros de la tripulación y 4 personas en tierra perdieron la vida ese día. Años después, una investigación arrojó algo de luz sobre lo que sucedió. 4 días antes del accidente, la aeronave utilizada para el vuelo 4950 había sido sometida recientemente a una reparación rápida. Se consideró un mantenimiento de rutina, y tanto la tripulación como la aeronave estaban listos para surcar los cielos. El avión en cuestión era sin duda experimentado, ya que había acumulado casi 12.000 horas de vuelo y 4.900 despegues y aterrizajes en su larga carrera. El accidente fatal del Air France 4950 no significó el fin inmediato de la línea Concorde. Los 13 aviones restantes de la flota Concorde fueron sometidos a una inspección exhaustiva después del accidente. Los investigadores descubrieron algunos problemas de diseño significativos. Las aerolíneas necesitaban gastar grandes cantidades de dinero para modificar los aviones, sumando los precios del combustible a la ecuación, y eso prácticamente sentenció el destino del Concorde. Una investigación adicional sobre el vuelo 4590 resultó en que el tribunal francés dictara un veredicto de culpabilidad por homicidio involuntario a Continental Airlines en 2010, responsabilizándolos de las 114 muertes. Pero a pesar de los altos precios del combustible y los costos de mantenimiento, el Concorde siguió volando hasta el día en que el mundo cambió. A pesar de la tragedia del 25 de junio, el accidente del Air France 4590 no fue el verdadero catalizador de la caída en desgracia del Concorde. Según el profesor del Instituto de Prácticas de Gestión Internacional, Chris Ivory, fue el 11 de septiembre. Pero usar el accidente como chivo expiatorio convenía más a la empresa. Ivory le dijo a The Atlantic en 2015 que en realidad no fue pues el accidente del 2000 lo que acabó con el Concorde. Fue un buen momento para darle un cierre decoroso. Los ataques del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York cambiaron para siempre el mundo de la aviación. En los siguientes años, se vio una fuerte caída en el número de pasajeros de vuelos comerciales. Y el 10 de abril de 2003, British Airways y Air France retiraron el avión supersónico, casi 3 décadas después de su primer lanzamiento. Oye, fue grandioso mientras duró. El accidente del año 2000 pudo haber sido el único incidente fatal que involucró al Concorde, pero no fue la única vez que algo salió mal. La aeronave tenía un historial de seguridad sorprendentemente bueno, pero fallas estructurales provocaron algunos otros accidentes durante su funcionamiento. El primero ocurrió en 1989. La cubierta del timón se desprendió por completo debido a un problema de humedad justo antes del despegue. Mientras los pasajeros desprevenidos viajaban de Christchurch, Nueva Zelanda, a Sydney, Australia, escucharon varios golpes sordos durante el vuelo. Ahora, eso es una pesadilla a 20.000 pies de altura. También resultó que la mala construcción del timón contribuyó al problema. En 1992, un vuelo de Londres a Nueva York sufrió una serie similar de golpes y vibraciones.
El problema, lo adivinaste. El timón sufría de los mismos estándares de calidad deficientes que el de 3 años antes. La idea detrás del Concorde era genial. Un jet supersónico que sería el futuro de los viajes aéreos suena bastante bien. Sin embargo, la realidad de la situación era que no era rentable en absoluto. El accidente y algunos problemas estructurales sin duda contribuyeron a la caída del avión, pero fueron los altos costos de producción y mantenimiento los que finalmente llevaron a que quedara permanentemente fuera de servicio. Debido a su alto costo, la aeronave nunca fue rentable. Eso no es sorprendente cuando consideras el costo de más de $1.500 millones para desarrollarlo. Los ciudadanos británicos y franceses ayudaron a asumir parte de la carga fiscal de la aeronave, pero al final perdió mucho dinero durante sus primeros 6 años de operación. Y no ayudaba que el avión necesitara tanto combustible. El Concorde hace que una camioneta parezca un auto eléctrico cuando se trata de consumo de combustible. El avión consumía muchísimo combustible. En comparación con el Boeing 747 y el 707, el Concorde usaba muchísimo combustible. El Concorde consumía 89,000 litros de combustible para 100 pasajeros durante un viaje típico. El 747, por otro lado, usaba solo 59,000 litros para 4 veces más pasajeros volando al mismo lugar. Cuando ocurrió la crisis del petróleo en 1977, solo empeoró las cosas. Ser un avión supersónico también traía otras preocupaciones. La onda supersónica que producía causó preocupación entre los grupos de protesta en Nueva York. Según el 8 de febrero de 1970, en un artículo de 1996 en el New York Times, la Asociación Metropolitana Suburbana contra el Ruido de Aeronaves expresó su preocupación porque el ruido del despegue del Concorde era 4 veces más fuerte que el de un Boeing 747. El estampido sónico que producía el avión durante el vuelo también causaba daños ambientales y preocupaciones sobre el cáncer de piel. La Asociación contra el Ruido envió más de 8,000 cartas al entonces gobernador de Nueva York, protestando por permitir que el avión aterrizara en el aeropuerto. Prometieron causar disturbios si era necesario, diciendo: si luchamos contra los británicos hace 200 años, podemos hacerlo de nuevo. El temor por las emisiones de ozono y otra contaminación del aire significaba que el avión tendría acceso limitado a los aeropuertos en todo Estados Unidos. El Congreso se preocupó tanto por la contaminación del aire que finalmente limitó el acceso del Concorde a los aeropuertos de Estados Unidos. Y así fue como solo 2 aeropuertos de Estados Unidos, el aeropuerto Dulles de Washington y el aeropuerto JFK de la ciudad de Nueva York, fueron los únicos que alguna vez permitieron que el Concorde aterrizara. Cuando el Concorde dejó de operar en 2003, dejó atrás un legado de orgullo y un increíble avance tecnológico. Los británicos y los franceses estaban orgullosos de que sus países formaran parte de algo tan avanzado tecnológicamente. Personas de todo el mundo se emocionaban cuando el Concorde llegaba a su ciudad. Incluso los pilotos demostraban su orgullo ondeando banderas desde las ventanas de la cabina, mientras miles de espectadores observaban el avión desde el suelo. ¿Cuántos otros aviones pueden decir que han tenido paparazzi apostados en la pista solo para tomar algunas fotos de los pasajeros ricos y famosos? Probablemente no muchos. El fin del servicio no impidió que surgieran grupos de fanáticos en las últimas décadas. El grupo Save Concorde de Facebook tiene más de 3,600 miembros con el objetivo de devolver un Concorde al vuelo en una capacidad patrimonial. El grupo utiliza la plataforma para exaltar las virtudes del Concorde, escribiendo: creemos firmemente que el gran público británico y el mundo en general merecen tener la oportunidad de ver al Concorde volar. Y hasta el día de hoy no existen razones tecnológicas por las cuales este ambicioso objetivo no pueda lograrse. Aunque el Concorde quizá no vuelva a surcar los cielos pronto, el futuro de los vuelos supersónicos ya está aquí. Boom Supersónico actualmente está trabajando en el Overture, su avión supersónico del futuro, construyéndose en 2022, saliendo en 2025, y con el objetivo de tener pasajeros para 2029, el avión busca traer de vuelta los vuelos supersónicos al mundo de una manera sostenible. Ya se han asociado con United Airlines, Rolls-Royce y Japan Airlines, y vendrán muchas más. El fracaso del Concorde pudo haber impactado negativamente el desarrollo de los vuelos supersónicos, pero parece que están regresando rápidamente al mundo mientras avanzamos hacia el futuro. Los fanáticos del Concorde seguramente no se sentirán decepcionados. Probablemente imaginas el Monte Everest como un paisaje montañoso prístino, con una vista espectacular en todas las direcciones. Pero la cruda verdad es que el lugar está absolutamente lleno de cadáveres. Eso se debe a que una vez que el cuerpo de un desafortunado escalador se congela, queda adherido permanentemente a la ladera, y gracias a un calzado llamativo, uno de esos cuerpos incluso se convirtió en un famoso punto de referencia. Así que hoy vamos a ver la trágica historia de Botas Verdes, el cuerpo congelado en el Monte Everest que los excursionistas usan como punto de control. Bien, no pierdas de vista a tu Sherpa, porque estamos a punto de alcanzar la cima de una historia extraña.
Elevándose sobre la cordillera del Himalaya, justo en la frontera entre China y Nepal, con una cima que supera los 29.000 pies sobre el nivel del mar, está el Monte Everest. La primera ascensión exitosa fue realizada por Edmund Hillard y Tenzing Norgay en 1953. La montaña más alta del mundo ha sido durante mucho tiempo un destino para alpinistas que buscan ponerse a prueba y demostrar su habilidad. La cosa es que sobrevivir al Everest requiere mucha habilidad y más que un poco de suerte. Muchos que intentaron la escalada demostraron ser deficientes en una o ambas áreas y, como resultado, nunca regresaron. Porque murieron, en caso de que no quedara claro, solo en el siglo pasado, alrededor de 330 alpinistas encontraron su final camino a la cima del Everest, sucumbiendo a varios peligros, incluyendo hipotermia, agotamiento, falta de oxígeno, caídas y avalanchas, entre otros riesgos. Y como dijo una vez un reportero de la BBC, cuando el Everest toma una vida, también la conserva. De hecho, el número de cuerpos en el Everest aumenta cada año por los alpinistas que pierden la vida en sus laderas. Uno de los residentes no vivos más famosos del Everest es conocido como Botas Verdes, gracias a, como seguramente ya adivinaste, sus botas verdes. Hasta que fue movido en 2014, él residía en un lugar particular de la montaña por donde la mayoría de los excursionistas tenía que pasar. Y como resultado, Botas Verdes se convirtió en uno de los puntos de referencia para quienes subían por las laderas. Aunque no se sabe exactamente cuándo los alpinistas empezaron a referirse al cuerpo como Botas Verdes, sí sabemos que su primera imagen en video conocida fue tomada en mayo de 1996 por el alpinista y cineasta Matt Dickinson. Ese material se utilizó en un documental llamado Summit Fever, una película que afirmaba que el alpinista muerto era de Nepal. A pesar de esta afirmación, eventualmente surgiría un consenso de que Botas Verdes en realidad era un alpinista indio que murió en el desastre del Everest de 1996. Se cree que ese hombre es, muy probablemente, el suboficial Tenzing Palgye de la policía fronteriza indo-tibetana, quien formó parte del primer ascenso indio al Everest por su lado norte. También se ha sugerido que podría ser el cuerpo de otro miembro del equipo de alpinismo de la policía fronteriza de Palgye, de los cuales solo uno de 4 sobrevivió. De hecho, el sublíder principal del equipo afirmó en sus informes que el cuerpo de Palgye desapareció, y por lo tanto Botas Verdes podría ser en realidad el cabo Dorji Marup. El cuerpo de Marup, si no es Botas Verdes, nunca apareció, y aunque no hay manera de saber con absoluta certeza a quién pertenece el cuerpo, lo más probable es que sea Palgye. Palgye, originario de la región de Ladakh, en el estado indio de Jammu y Cachemira, en realidad creció rodeado de montañas y las conocía bien. Después de terminar el 10º grado, dejó la escuela para ayudar a mantener a su familia, uniéndose a la Policía Fronteriza Indo-Tibetana, o ITBP. Y fue con esa ITBP que alcanzó aquella cumbre fatídica que le costó la vida a tan solo 28 años de edad. Si por casualidad estabas en el Monte Everest el 10 de mayo de 1996, probablemente no llegaste muy lejos ese día. Una enorme tormenta de nieve azotó la montaña, cobrando la vida de 8 alpinistas, incluido Tenzing Palgye. Cuando todo terminó, la tormenta de nieve dejó el mayor número de muertes en un solo día conocido en la historia del Monte Everest. Fue tan grave que incluso algunos guías experimentados perecieron mientras intentaban salvar a grupos de alpinistas. Varios sobrevivientes han escrito libros sobre su terrible experiencia. Y Baltasar Kormákur dirigió la película Everest de 2015. Botas Verdes no aparece. Antes de ser retirado en 2014, todos los que se acercaban a la cima del Everest desde el lado norte tenían que pasar junto al cuerpo de Paul Shore, ubicado en un rincón que llegó a conocerse como la Cueva de las Botas Verdes. Según el montañista Noel Hanna, alrededor del 80% de las personas que se acercan a la cima desde el lado norte se toman el tiempo para descansar en la Cueva de las Botas Verdes. Debido a que el pequeño enclave ofrece algo de protección contra el viento, sigue siendo un lugar popular para que la gente se siente, recupere el aliento o incluso coma un bocadillo. Aunque debió de ser bastante difícil detenerse en ese lugar y no notar a la persona muerta que compartía la cueva contigo, o sus fantásticos botas. Ahora, como él yacía tan cerca del sendero, con determinadas nevadas, las piernas de Botas Verdes en realidad se extendían hacia el camino, y otros escaladores tenían que pasar por encima de él para poder avanzar. Muchos escaladores encontraban muy perturbador tener que pasar por encima del cadáver de un hombre que murió intentando la misma escalada, y algunos escaladores lo consideraban francamente una falta de respeto. El tipo no planeaba pasar la eternidad como una señal. Independientemente de su impacto emocional, su presencia inconfundible y sus distintivas botas verde lima hicieron que se convirtiera en una útil pero macabra señal en el camino.
Falleció a 8.500 metros de altitud, rumbo a la cima, así que cuando los alpinistas lo veían, sabían exactamente qué tan cerca estaba. En mayo de 2006, el montañista británico de 34 años David Sharp falleció en la misma cueva. Caminando solo, lo cual ya es extremadamente arriesgado, Sharp estaba intentando algo casi irresponsable. Estaba intentando llegar a la cima sin el uso de tanques de oxígeno, una hazaña que incluso los Sherpas experimentados consideran peligrosa. Sharp tenía experiencia en alpinismo, pero no estaba a la altura de la tarea que se propuso. No se sabe si Sharp llegó a la cima ese día, pero de cualquier manera, sucumbió a la hipotermia mientras hasta 40 excursionistas más pasaban junto a él en el área conocida como la zona de la muerte. Esta ominosa frase es utilizada por los alpinistas para designar la altitud en la que el aire se vuelve demasiado enrarecido para sostener la vida humana. Y recuerda, Sharp estaba escalando sin tanques de oxígeno. Guinness no necesita tanto tu récord mundial, amigo. Informes contradictorios dicen que muchos de los otros escaladores no le ofrecieron ayuda, ya sea porque creían que era Botas Verdes o porque pensaban que era otro excursionista que ya había fallecido. Para cuando la gente descubrió que Sharp necesitaba ayuda, ya era demasiado tarde. A petición de su familia, Sharp fue trasladado un año después, lo cual, por cierto, no es una tarea fácil. Por mucho que las familias de las víctimas del Monte Everest quieran tener a sus seres queridos de regreso en casa, darles un entierro adecuado rara vez es una posibilidad. Una vez que los cuerpos se congelan, presentan varios desafíos logísticos importantes y se vuelven extremadamente difíciles de mover. Al estar encerrados en hielo, no solo se quedan pegados a sus ubicaciones, sino que también pesan mucho más. Y recuerda lo alto que algunos de esos desafortunados alpinistas encontraron su final, lo que hace casi imposible que cualquier equipo de recuperación potencial pueda mantenerse consciente mientras carga el peso de un posible cadáver. Es parecido a recuperar un cuerpo del fondo del océano. Bajar un cuerpo del Everest requiere el trabajo de varios Sherpas, normalmente de 6 a 8. Y para que conste, los Sherpas no trabajan barato. A un montañista que preguntó sobre retirar las botas verdes, le dijeron que costaría alrededor de $70,000 estadounidenses. Como dijo una vez un payaso sabio, si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis. Ese precio tan elevado puede considerarse como pago por riesgo porque cualquier intento de recuperación es peligrosísimo. Simplemente al ascender el Everest para hacer el trabajo, esos Sherpas estarían poniendo en peligro sus propias vidas, sabiendo perfectamente que si mueren allá arriba, nadie va a pagar por 6 u 8 Sherpas más para bajar su cuerpo. Dado el costo y la dificultad de bajar un cadáver de la montaña, muchas familias optan por ocultar respetuosamente los cuerpos de la vista de los curiosos a lo largo del sendero. Aunque nadie sabe exactamente cuántos cuerpos siguen en el Monte Everest, se estima que son alrededor de 280. Uno pensaría que esa estadística sería mala para el turismo, pero al parecer, tener que caminar por un sendero literalmente lleno de cadáveres de quienes intentaron recorrer el mismo camino no es un gran impedimento. Como alrededor de 800 personas intentan escalar cada año, nosotros preferimos quedarnos con nuestra caminadora ligeramente inclinada, gracias. Según la base de datos del Himalaya, la mayoría de los escaladores fallecen ya sea ascendiendo o descendiendo desde la cima, y menos mueren en el campamento base. Y como uno podría esperar, los registros revelan que los extranjeros tienen muchas más probabilidades de perder la vida cerca de la cima que los Sherpas experimentados. Aquellos que fallecen en la montaña generalmente permanecen donde cayeron, y solo unos pocos seleccionados reciben apodos de los escaladores que pasan, probablemente porque jugar a Nombra al cadáver no es el juego más divertido para un viaje. En 2014, los escaladores en el Everest informaron que Botas Verdes había desaparecido. De hecho, los informes decían que muchos de los cuerpos que antes eran visibles en el lado norte desaparecieron. Por ejemplo, un área conocida como la Cresta del Arco Iris, debido a los colores de la ropa en todos los cadáveres expuestos, fue casi completamente limpiada. Los expertos sospechan que el esfuerzo fue realizado por la Asociación China de Montañismo Tibetano y la Asociación China de Montañismo. Ambas son parcialmente responsables del mantenimiento del lado norte, pero ninguna ha admitido la limpieza, probablemente para evitar mala publicidad. Más allá de eso, simplemente no hay suficiente evidencia para decir qué sucedió exactamente con estos cuerpos. En 2017 hubo reportes de avistamientos de botas verdes, pero fueron descartados después de que otros informes afirmaron que su cuerpo fue cubierto por respeto y permanece así hasta el día de hoy, que sus botas finalmente encuentren la paz. La Dimensión Desconocida fue una de las producciones más duraderas de la televisión estadounidense, desde su icónica introducción hasta el patrón de habla, a menudo imitado de su anfitrión y creador. La Dimensión Desconocida definió lo que la ciencia ficción reflexiva, profunda y perspicaz podía aspirar a ser para toda una generación. Y luego, en los años 80, se hizo una película y ocurrió un desastre.
Hoy exploraremos la fascinante historia real de la tragedia de La Dimensión Desconocida, la película. La Dimensión Desconocida fue un programa de televisión que se transmitió de 1959 a 1964. Fue la idea original del guionista Rod Serling. El programa duró un total de 5 temporadas y presentó las primeras apariciones de muchas futuras superestrellas, como Dennis Hopper, William Shatner y Robert Redford. La Dimensión Desconocida se ganó un lugar en los corazones y mentes de los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida. Para cuando llegaron los años 80, en todo Hollywood se hablaba de traer de vuelta La Dimensión Desconocida. Finalmente contrataron a Steven Spielberg para encargarse del reinicio. Aunque hubo discusiones sobre traerla de vuelta para la pantalla chica, al final Steven Spielberg decidió reclutar a algunos de sus colegas cineastas de la élite de Hollywood y llevar la obra maestra de Rod Serling a la pantalla grande. Steven Spielberg decidió que la película de La Dimensión Desconocida sería un remake de 3 episodios de la serie original y una historia completamente nueva y original. Los directores elegidos para el proyecto fueron John Landis, Joe Dante, George Miller y, por supuesto, el propio Steven Spielberg. A John Landis se le asignó la dirección de Tiempo Fuera, basada en el episodio clásico Una cuestión de misericordia de la serie de televisión La Dimensión Desconocida. El veterano actor de carácter Vic Morrow fue elegido para interpretar a Bill Connor, un hombre profundamente intolerante que, en un giro kármico del destino, es misteriosamente enviado al pasado saltando de una época a otra. Se encuentra a sí mismo como un judío durante la Segunda Guerra Mundial, enfrentándose a las tropas nazis, luego como un hombre negro lidiando con el Ku Klux Klan y finalmente como un vietnamita durante la Guerra de Vietnam. Se encuentra protegiendo a 2 niños pequeños de las tropas estadounidenses. Originalmente, el final de Tiempo Fuera mostraba que Bill Connor permanecía sin remordimientos durante toda la historia. Sin embargo, después de que el estudio expresó su preocupación, Landis agregó una escena en la que Connor salva a los 2 niños del fuego enemigo, arriesgando su propia vida, dándole así un poco más de dimensión al personaje. Su personaje pronuncia las palabras «Juro por Dios que los protegeré», lo cual resultaría ser un presagio irónico. Mientras la preproducción de la película avanzaba, Landis y el resto de su equipo tenían un problema de diseño que necesitaban resolver de manera rápida y discreta. Tenían que averiguar cómo iban a filmar secuencias increíblemente complejas y que requerían mucho tiempo con niños. El sindicato de actores de cine tenía requisitos estrictos para las condiciones que rodeaban a los niños en las películas y exigían un toque de queda estricto. Alguien del equipo sugirió que para evitar este requisito, podrían contratar a 2 niños que no fueran del sindicato y luego pagarles como extras. Landis estuvo de acuerdo. Los padres de los niños no fueron informados sobre el helicóptero ni sobre sus posibles peligros antes de la filmación. Landis y su equipo completaron una toma alrededor de las 10:30 p.m. en la noche en cuestión. Los niños fueron enviados de regreso con sus padres. Luego, alrededor de las 2:30 de la mañana, se capturó una toma con una explosión masiva, la cual el piloto del helicóptero, Dorsey Wingo, consideró sumamente peligrosa. Las máquinas de lluvia le estaban dificultando realizar su trabajo de manera segura. Wingo le preguntó a su copiloto cómo deberían informar al director sobre las dificultades que estaban teniendo. Pero antes de que tuvieran la oportunidad de decir algo, Landis se les acercó diciendo: «Necesito que vuelen más bajo. Necesito que se acerquen más». Inicialmente expresaron dudas, pero Landis, armado con un megáfono, les gritó a los hombres. El vehículo en cuestión era un helicóptero Bell 1 Iroquois, mejor conocido como un Huey. Decir que este helicóptero era resistente y capaz de realizar las acrobacias en cuestión es cierto. El helicóptero fue literalmente probado en batalla después de haber sido utilizado durante la Guerra de Vietnam. La noche en cuestión, estaban filmando una secuencia al final de la historia donde Moro huía a través de un río poco profundo, de aproximadamente 1,5 metros de profundidad y 6 metros de largo. Se suponía que él debía cargar a los 2 niños actores a través del río mientras era perseguido por soldados estadounidenses. Los niños y sus padres fueron llamados al set para filmar la secuencia. Hay informes contradictorios sobre lo que exactamente pensaba Dorsey Wingo, un verdadero veterano de la Guerra de Vietnam, que iba a suceder. Algunos han dicho que él pensaba que la escena no iba a tener explosiones, otros dijeron que sí. Cuando estaban a punto de grabar, un miembro de la producción expresó su preocupación de que esto era demasiado peligroso para filmar. En ese momento Landis se volteó, sonrió y dijo: «Aún no has visto nada». El helicóptero de Wingo estaba en vuelo estacionario aproximadamente a 25 pies del suelo. El plan era que volara sobre los actores mientras cruzaban el río, aterrizara en un claro, y Vic Morrow y los 2 niños huyeran hacia el helicóptero y se metieran en él como el final culminante de la historia. Cuando se dio la orden de acción,
Wingo giró el helicóptero 180 grados para prepararse para el aterrizaje. Sin embargo, se disparó un mortero en un mal momento que chocó con la sección de la cola del helicóptero, desprendiéndola. El helicóptero giró fuera de control y se precipitó hacia el suelo. En ese preciso momento, Morrell dejó caer accidentalmente a Chen al agua. Intentó recogerla, pero no pudo reaccionar lo suficientemente rápido. Los actores murieron instantáneamente cuando las aspas del helicóptero decapitaron a Morrell y a Lee, y Chen fue aplastada por el fuselaje del helicóptero. El set fue cerrado inmediatamente después del accidente y los padres de los dos niños fueron llevados de urgencia a un hospital cercano. No podían dejar de llorar y gritar. El personal los diagnosticó en estado de shock. La historia cobró vida propia, con el público y los medios sometiendo a un intenso escrutinio lo que sucedió esa noche. Las noticias sobre Landis y la producción eludiendo las leyes laborales, junto con su fatídica frase «aún no han visto nada», resonaron en los noticieros vespertinos durante meses. En octubre de 1984, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte informó sobre la tragedia y se inició una investigación. La Administración Federal de Aviación acababa de establecer regulaciones en marzo de ese año para definir cómo debían regularse las aeronaves durante producciones de cine y televisión. Sin embargo, las nuevas regulaciones solo cubrían aeronaves de ala fija, no helicópteros. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte recomendó una enmienda a las regulaciones para incorporar helicópteros, la cual fue aceptada en 1986, pero la acción fue demasiado poca y demasiado tarde. Personas habían muerto y el público quería justicia. La tragedia y la indignación pública en torno al accidente en el set de La Dimensión Desconocida, la película, llevaron a una demanda civil y una penal contra los cineastas que duró años. En 1986 se llevó a cabo un juicio estatal. Landis y sus cómplices fueron acusados de 3 cargos de negligencia grave y 3 cargos por muerte bajo circunstancias ilícitas que constituyen homicidio involuntario. Se inició un juicio inicial, fue desestimado por falta de pruebas, pero luego, en un tribunal de apelaciones, procedió a un juicio completo con jurado. Los miembros del jurado estuvieron bajo intensa observación y en un momento incluso fueron llevados al lugar donde ocurrió el accidente y presenciaron una recreación de los hechos en cuestión. Landis se mostró estoico y callado durante todo el juicio. Cuando le preguntaron si había visto las grabaciones antes del juicio, respondió: «Solo 2 veces antes. Es muy difícil para mí verlo». El padre de Mika Lee, Daniel Lee, testificó que escuchó a Landis ordenarle al piloto del helicóptero que volara más bajo. Los 4 padres testificaron que nunca se les informó que habría explosivos o helicópteros en el set. Todos testificaron que se les dijo repetidamente que nadie estaba en peligro durante la grabación. Landis, Folsey, Wingo, el gerente de producción Allingham y el especialista en explosivos Paul Stewart dieron su testimonio. Los altos mandos se declararon culpables de la contratación ilegal de los menores, pero insistieron en que no habían hecho nada malo durante el rodaje. Fue una batalla amarga. La primera andanada de la defensa alegó que los padres de los niños eran mentirosos, que estaban inventando completamente las historias. Harlan Brown, el abogado defensor, dijo esto: «Negarán que sabían que iba a haber un helicóptero y efectos especiales en una escena en la que ya habían visto una escena similar 5 horas antes. Simplemente no podemos explicar eso porque el señor Folesi de hecho les dijo todo eso. Hubo un testigo independiente de eso y hay otra familia que fue reclutada cuyos hijos eran suplentes y a todos se les dijo eso». Durante el transcurso del juicio, la defensa pidió repetidamente la anulación del juicio, pero fue rechazada. La asistente de producción Donna Schumann testificó que ella pensaba que los creativos involucrados absolutamente sabían lo que estaban haciendo y que escuchó a Jorge Folsey decir que lo meterían a la cárcel por tener niños tan cerca de explosivos. El juicio continuó con cada lado volviéndose cada vez más conflictivo. Todos los días, después de que terminaba la sesión del juicio, la defensa y la fiscalía se paraban en el pasillo y llamaban mentirosos a la otra parte frente a enormes filas de cámaras de los medios. Finalmente, los acusados fueron absueltos en el juicio de 9 meses que se llevó a cabo de 1986 a 1987. Más tarde, el fiscal declaró oficialmente que uno de los factores clave por los que el jurado los declaró inocentes fue que, de alguna manera, se les había dicho una mentira. Que John Landis iba a hacer una película sobre el juicio y que los iba a elegir para que se interpretaran a sí mismo. Si querían que se hiciera la película y aparecer en ella, lógicamente tenían que absolverlo. No podía hacerla desde la cárcel. ¿Era esto cierto? Por supuesto que no. Pero supuestamente el jurado escuchó esto y cualquier cosa que Landis estuviera garabateando en un bloc de notas durante el juicio, ellos lo notaban colectivamente, asumiendo que estaba escribiendo una escena para esta película mítica. Entonces, ¿qué hay de las familias de las víctimas?
La familia de Marrow llegó a un acuerdo extrajudicial en un caso civil dentro de un año. Las familias de los niños recibieron millones de dólares en varias demandas civiles, lo cual obviamente no alivia el dolor horrible de perder a un hijo. Landis habló sobre el incidente en 1996 diciendo: "No hubo absolutamente ningún aspecto bueno en toda esta historia. La tragedia, en la que pienso todos los días, tuvo un impacto enorme en mi carrera, del cual posiblemente nunca se recupere". Su comportamiento durante el juicio fue supuestamente tan carente de remordimiento que mató permanentemente su amistad con Steven Spielberg. Cuando le preguntaron al respecto, Spielberg dijo: "Ninguna película vale la pena morir por ella. Creo que ahora la gente se enfrenta mucho más que antes a los productores y directores que piden demasiado. Si algo no es seguro, es el derecho y la responsabilidad de cada actor o miembro del equipo gritar corte". Cuando finalmente se estrenó la película de La Dimensión Desconocida, no incluyó ninguna de las escenas que se filmaron con Moro y los dos niños cruzando el río. La magia extrema en el escenario tiene más en común con las acrobacias temerarias que con ilusiones cuidadosamente elaboradas. Sus practicantes caminan por una cuerda floja, tanto en sentido metafórico como a veces literal, para crear un espectáculo emocionante para el público. Pero tentar al destino puede tener resultados desastrosos, y ni siquiera los magos son inmunes a accidentes mortales. Así que hoy vamos a invocar 10 actos de magia condenados que terminaron en tragedia. Muy bien, todos elijan una carta, cualquier carta, bueno, excepto esa. Royden Joseph Gilbert, Raison de Raison del Gnesta, un nombre tan elaborado como las aspiraciones del hombre, intentó seguir los pasos del icónico mago Harry Houdini. Actuando bajo el nombre más sencillo de Gilbert Nesta, su acto se centraba en un número de escape en un bidón de leche, un truco que se había vuelto sinónimo del nombre de Houdini. Pero Houdini murió trágicamente y Nesta estaba a punto de descubrir los límites físicos de esa inspiración. El truco era sencillo. Gnesta sería encerrado dentro de una gran lata de leche llena de agua, aparentemente condenado a ahogarse a menos que pudiera escapar. Al igual que la versión de Houdini, el truco dependía de un mecanismo oculto que permitía al artista salir de la lata sin ser visto. En 1930, durante una presentación en Frankfort, Kentucky, ocurrió un desastre. La lata de leche de Gnesta, dañada durante el transporte, tenía una abolladura que dejó inoperable el mecanismo de escape. Mientras el público observaba, sin darse cuenta del peligro creciente, Gnesta luchaba dentro de la lata. Para cuando sus asistentes se dieron cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. A pesar de sus esfuerzos frenéticos, Gnesta se ahogó. Su muerte es un sombrío recordatorio de lo peligrosos que realmente son los trucos de escape, lo cual es una de las razones por las que en su mayoría han dejado de practicarse desde entonces, con excepción de David Blaine. Charles Rowan, mejor conocido como Car el Mago, abrazó el peligro con total imprudencia, como todos los magos más geniales. Su acto no se trataba de ilusiones ingeniosas ni de juegos de manos, se trataba de adrenalina. El truco característico de Rowan consistía en escapar de una camisa de fuerza mientras un auto a toda velocidad se acercaba hacia él. Un truco así requiere aún más precisión de tiempo que el escape de la lechera. Pero desafortunadamente, durante una presentación en Sudáfrica en 1930, Rowan calculó mal el momento. El auto lo atropelló a 45 millas por hora antes de que pudiera liberarse. El impacto fue fatal y Rowan murió frente a una audiencia horrorizada. Esperemos que no hubiera niños presentes. Pero seamos honestos, había muchos niños ahí. La muerte de Rowan resalta un tema recurrente en los accidentes mágicos: la disposición del artista a arriesgar su vida por el entretenimiento. También es un recordatorio de que, en situaciones temerarias, una fracción de segundo es la diferencia entre lo más impresionante que has visto y lo peor que has presenciado. Como cualquier mago o fan de Christopher Nolan puede decirte, pocos trucos de magia tienen el misticismo y el peligro de atrapar una bala. La premisa es simple pero extravagante. El mago parece atrapar una bala disparada desde un arma, desafiando la física y el sentido común. Sin embargo, la larga historia de este truco está llena de accidentes con lesiones y muertes, lo que le ha dado la reputación de ser una de las ilusiones más mortales de la magia. Pero nunca son los magos a quienes quieres que les pase. Una de las primeras víctimas registradas de este truco fue Madame de Linsky, quien actuaba junto a su esposo a principios del siglo XIX. En 1820, durante una presentación en Polonia, 6 soldados fueron reclutados para participar en el truco. A cada soldado se le indicó que cargara su rifle con un cartucho de fogueo, pero intervino el error humano. Uno de los soldados, ya sea por nerviosismo o simplemente por no prestar mucha atención, cargó una bala real. El resultado fue devastador.
Delinsky, quien estaba embarazada en ese momento, recibió un disparo mortal en el escenario. Su muerte conmocionó al público y arrojó una sombra de controversia sobre el truco de atrapar la bala, aunque sigue fascinando tanto a los artistas modernos como a las audiencias por igual. Los magos Penn y Teller han modernizado el truco, incorporando medidas de seguridad para mitigar sus riesgos mientras lo convierten en una reflexión sobre los trucos de magia peligrosos. Sigmund Neuberger, conocido en el mundo como el Gran Lafayette, fue un mago con un sentido del espectáculo inigualable. Sus presentaciones eran opulentas, sus ilusiones grandiosas y sus secretos celosamente guardados. Pero en 1911 su insistencia en el control contribuyó a su trágico final. Durante una presentación en Edimburgo de su acto principal llamado La novia del león, una linterna del escenario provocó un incendio que rápidamente consumió la elaborada escenografía. El pánico estalló entre el elenco y el equipo, quienes se encontraron atrapados por las estrictas medidas de seguridad tras bambalinas de Lafayette. Solo una salida estaba sin llave, una precaución pensada para proteger sus secretos, pero que ahora dificultaba la huida. Lafayette logró huir brevemente del infierno, pero regresó para salvar a su amado caballo, una figura central en su acto. Tanto él como el caballo perecieron en el incendio. En un giro final, los restos de un doble de cuerpo fueron descubiertos bajo el escenario. Ese tipo sí que era dedicado. El doctor Vivian Hensley, un dentista australiano apasionado por la magia amateur, aprendió trágicamente los peligros del ilusionismo en 1938. Al realizar el truco de tragar una hoja de afeitar para su esposa e hijo, Hensley realmente se tragó la hoja en lugar de esconderla en la manga, como se supone que debe hacerse el truco. Sí, puedes ver cómo alguien podría cometer ese error si tan solo hubiera practicado más. Después de ser llevado de urgencia al médico, le dieron algodón para intentar amortiguar la hoja y los cirujanos trataron de localizarla, pero sin éxito. Días después, Hensley sucumbió a sus heridas. Lo que comenzó como una actuación ligera y divertida terminó en desastre, un recordatorio aleccionador de por qué no debes lanzarte de inmediato a trucos peligrosos. La historia de Hensley resalta los riesgos que enfrentan especialmente los magos aficionados cuando un truco se vuelve demasiado real. Joseph W. Burris, un aspirante a mago que actuaba como el asombroso Joe, buscaba honrar el legado de Houdini con un truco de su propia invención. En la noche de Halloween de 1990, Burris intentó el truco de ser enterrado vivo, encerrándose en un ataúd transparente bajo 7 toneladas de tierra y cemento húmedo. Si te estás diciendo a ti mismo, eso suena como demasiado peso, el asombroso Joe podría haberte usado en su equipo. A diferencia de Houdini, cuyos trucos eran ilusiones cuidadosamente controladas, Burris optó por hacerlo de verdad, posiblemente asumiendo que el mago más grande de la historia realizaba el truco de manera diferente sin ninguna razón en particular. Trágicamente, el peso del cemento resultó ser demasiado para el ataúd, que colapsó, aplastándolo hasta la muerte. Murió en el 64º aniversario de la muerte de Houdini, lo cual, considerando que la muerte de Houdini pudo haber sido el resultado de uno de sus famosos trucos, de alguna manera honra al hombre. Chung Ling Soo fue un famoso mago chino a principios del siglo XX, excepto que no lo era. Su verdadero nombre era William Ellsworth Robinson, un estadounidense blanco y asistente de mago que tomó prestada la personalidad de Chung Ling Soo. Para completar la ilusión, usaba mucho maquillaje para superar su torpeza en el escenario y evitaba hablar durante las presentaciones. Incluso mantenía la ilusión fuera del escenario usando un intérprete. Es posible que conozcas su historia. Un personaje claramente inspirado en Robinson hizo una aparición notable en la película de 2006, El Gran Truco. Y al igual que Christian Bale en esa película, el mago de la vida real no pudo resistirse a jugar con el notorio truco de atrapar la bala. En 1918, mientras realizaba el truco de atrapar la bala durante un acto llamado Condenado a muerte por los boxers, ocurrió un desastre, o más específicamente, una bala lo alcanzó. El no limpiar el residuo de pólvora del arma provocó que disparara una bala real, la cual perforó a Robinson. Saliéndose del personaje por primera y última vez, pronunció sus últimas palabras en inglés. Dios mío, algo ha pasado. Bajen el telón. Y como si obedeciera su orden, el telón bajó para Chung Ling Soo para siempre. Jeff Rayburn Hopper, un mago en Winona Lake, Indiana, encontró la tragedia en 1984 mientras ensayaba una audaz escapatoria bajo el agua. Su truco requería que se liberara de unas cadenas mientras estaba sumergido en aguas abiertas, una hazaña destinada a mostrar su habilidad, valentía y destreza para nadar. Hopper logró soltarse de las cadenas, pero la naturaleza resultó ser un adversario mucho más formidable de lo que esperaba, que es como suele atraparte.
atrapado por los fuertes vientos y el agua turbulenta, logró salir a la superficie, pidiendo ayuda desesperadamente. Sin embargo, el rescate no fue posible en esas condiciones caóticas, y Hopper se ahogó a los 23 años. Tal vez deberíamos dejar de hacer escapes en el agua. De verdad necesitamos seguir mencionando el prestigio. Johan Möller, nacido en Suecia y conocido como Bala Braga si eres atrevido, buscaba deslumbrar al público con La polilla y la llama, un espectáculo pirotécnico donde los asistentes desaparecían en el resplandor de una vela. Durante su estancia en Brasil, en 1900, Bala Braga enfrentó un desafío logístico. La región no contaba con el suministro de gas que su acto requería para producir la llama. Sin desanimarse, recurrió a bolsas de gas acetileno, una alternativa volátil que podía transportar fácilmente. Bueno, no tan fácilmente como resultó ser. ¿Alguna vez viste esa película llamada El Conjuro? Se trata de unos tipos que intentan transportar nitroglicerina por la selva y bueno, ¿sabes qué? Mejor sigamos con el truco principal. Como mencionamos, el gas acetileno, al igual que la nitroglicerina, es extremadamente volátil. Si lo manejas de manera incorrecta, aunque sea un poco, terminarás con una esquela espectacular. Y mientras se preparaba para transportar el gas, le ocurrió un desastre a Bala Braga. Una de las bolsas de gas explotó, matando al mago y a su asistente al instante. La explosión también hirió gravemente a su representante, dejando a un elenco y equipo conmocionados como testigos de la catástrofe. En 1840, el mago Arnold Buck recibió su último golpe durante un truco de atrapar una bala que salió mal en el Teatro Queen de Londres. Necesitamos poner el truco de atrapar balas en la misma categoría que el escape acuático. Esto se está saliendo de control. Se invitó a un voluntario al escenario para manejar el arma de fuego, que es una parte esencial de la ilusión del acto. Pero cuando se le indicó que recargara el arma con una bala inofensiva, el voluntario, ya sea por malicia o por un sentido del humor equivocado, metió clavos en el cañón en su lugar. La presentación terminó en tragedia cuando Buck fue mortalmente herido por la metralla improvisada, dejando a la audiencia atónita. Para empeorar la escena, el asistente de Buck mostró la bala falsa original, demostrando que el truco había sido saboteado por el participante trastornado. De nuevo, como en el gran truco. Incluso en un teatro público, los magos realmente no pueden predecir cómo se va a comportar un miembro del público. Por eso, frecuentemente colocan asistentes entre la audiencia, y por eso, los payasos de fiestas infantiles no hacen el truco de atrapar la bala. ¿Tú qué opinas? ¿Alguna vez has visto un acto de magia que salió mal? Déjanos saber en los comentarios aquí abajo y, ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de nuestra historia extraña.